Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Ernesto, les mando un saludo desde Guadalajara. El día de hoy les voy a explicar un poco de la articulación coxofemoral. Quiero empezar a explicarles un poco del tema de los huesos y luego un poco de los ligamentos y también el tipo de articulación, tipo de movimientos. Empezamos, pues entonces hay dos huesos importantes para esta articulación que son los clave. El primero puede ser el hueso ilíaco y el segundo es el hueso del fémur. En el hueso del fémur nos enfocamos solamente en la parte superior, que viene siendo la cabeza del fémur. La cabeza del fémur es la que hace una articulación en la parte del hueso ilíaco, en la parte del acetábulo. El acetábulo tiene una parte, es como una cavidad y es como así como que se realiza la articulación. También del fémur importante el trocánter mayor, trocánter menor, la línea intertrocantérica, porque a partir de eso nosotros tenemos alguna referencia donde terminan algunos ligamentos donde ocurre esta articulación. Después tenemos el hueso ilíaco. El hueso ilíaco hace articulación con otros huesos. En su parte posterior hace articulación con el hueso del sacro y en la parte inferior tiene articulación con el otro hueso ilíaco de la otra extremidad. Es importante mencionar que el hueso ilíaco se compone de tres partes, que viene siendo el ilión, viene siendo la pubis y viene siendo el isquión. Entonces, parte importante en cuanto al ilión es mencionarles que hay unas espinas ilíacas que se toman también como referencia. En este caso, pues viene siendo la espina superior y la espina inferior. La espina inferior tiene algunas inserciones en cuanto a ligamentos donde ocurre la articulación. También es importante mencionar el del agujero obturador. Y pues por supuesto el acetábulo, que es donde comparte mayor parte las tres partes que les comentaba, comparten esa unión con el acetábulo. Entonces, ahora les voy a explicar un poco en esa segunda parte en cuanto a los ligamentos, el tipo de articulación, los tipos de movimientos que realiza también. Empezamos por decir que la articulación coxofemoral es una articulación de tipo esferoidea debido a la cabeza del fémur y porque también posee una cavidad que viene siendo el acetábulo donde se realiza la articulación. Es de tipo sinovial porque viene engrosada con una cápsula articular en la parte anterior, posterior y la parte medial, que viene siendo 4 ligamentos muy importantes, 3 que son dependientes y uno independiente. Los 3 dependientes vienen siendo el iliofemoral, el isquiofemoral y el pubofemoral. Y el independiente viene siendo el ligamento redondo, el ligamento de la cabeza del fémur. Ahorita les vamos a hacer un acercamiento, pero primero quisiera mencionarles también que es una articulación en la que pues es de artrosis, en la que hay muchísimo movimiento, hay libertad de movimiento. Entonces eso hace que también sea posible una marcha. Entonces, si ahorita lo vamos acercando, vamos a acercar la parte anterior de la articulación. En esta pueden observar que está la articulación iliofemoral en forma de Y. Esta se encuentra engrosada en la parte anterior y posterior. Ahorita en el siguiente dibujo vamos a ver que también la podemos observar en la parte posterior. Tenemos aquí también el ligamento pubofemoral. Pero antes de eso, el ligamento iliofemoral es también conocido como el ligamento de Bertin. Tiene una forma de abanico que les comentaba que era como en forma de Y. Y cubre casi toda la parte de la cápsula, la cara anterior de la cápsula articular. En esta también hace una inserción en el hueso coxal y se extiende hasta la línea intertrochanteria. Entonces era parte de lo que les mencionaba, ¿no? Que nos sirve como referencia para ver dónde también hace inserción o hasta dónde se extiende y hasta dónde termina. Esta también el ligamento iliofemoral tiene dos fases. El primero es el A superior o iliopretocanterio, es el más fuerte de la articulación. Entonces esto empieza en la espina ilíaca anteroinferior que les comentaba hace un momento y se extiende hasta el extremo superior de la línea intertrochantérica. Entonces, si lo ven, es más o menos por esa parte. Y la de segundo as viene siendo el as inferior. Se inserta superiormente en la parte anteroinferior de la espina ilíaca. Entonces estamos hablando más o menos de la misma altura del otro.
y su inserción es inferior a la línea intertrocantérica. Entonces, les comentaba que empezamos entonces a hacer una inserción en la espina ilíaca anterior inferior y terminamos en la parte de la línea intertrocantérica, la parte superior e inferior. Esto es en cuanto a al ligamento iliofemoral. Nos vamos ahora al ligamento pubofemoral. Este se inserta por arriba de la parte iliopúbica y su inserción es en la línea intertrocantérica, como pueden ver acá. Y pues esta básicamente es la parte anterior. Igual tomamos como referencias pues todos los demás huesos como para saber dónde se inserta, dónde se extiende, ¿verdad? Ahora nos pasamos a la parte posterior de la articulación. En esa, como les había comentado, podemos observar el ligamento iliofemoral, y aquí es importante mencionar que pues podemos también observar el tercer ligamento, que es el isquiofemoral. El ligamento isquiofemoral se encuentra en la parte posterior de la articulación, como les venía diciendo. Se origina en el surco infraacetebular, o sea, por abajo, por través de la parte del acetábulo, se dirigen hasta la parte, se insertan en el trocánter mayor. Entonces es más o menos hasta donde se extiende y es donde se hace la inserción. Otra parte importante y el último ligamento que les mencionaba. El último ligamento viene siendo el ligamento de la cabeza del fémur, también conocido como ligamento redondo. En este es importante porque es algo interno, por eso es que no se vería por fuera, porque digamos de cuenta que está cubierto por toda la cápsula articular. Entonces este se divide, empieza aquí en la cabeza del fémur y hace inserción en la escotadura acetebular, que viene siendo pues parte del acetábulo. Es importante mencionar que se divide en tres fascículos, perdón. El primer fascículo viene siendo el fascículo anterior. El fascículo anterior empieza en la cabeza del fémur y hace inserción en la escotadura iliopúbica, que viene siendo esta escotadura iliopúbica, viene siendo aproximadamente acá. La segunda parte, que viene siendo la posterior, empieza en la cabeza del fémur y hace inserción en la escotadura ileoescática. Entonces viene siendo como más o menos así. Y por último tenemos un tercer fascículo, que viene el fascículo medio. Este fascículo hace inserción aquí en la escotadura acetebular, pero también hace inserción en el ligamento transverso del acetábulo, es decir, se hace inserción en otro ligamento. Entonces esta es como se conforma. También es importante mencionar la fosa acetabular. Hay algunas, también tenemos en la parte del agujero obturador, tenemos una membrana también. Entonces, y también tenemos dentro de alrededores de la fosa acetabular tenemos cartílago. Entonces es importante mencionar que todas estas partes son importantes para que se realice la articulación coxofemoral. Con eso terminamos de explicar los 4 ligamentos que les mencionaba. Es importante mencionar que toda la articulación está ese tipo de artrosis. Diartrosis quiere decir que posee una gran libertad de movimiento. En este caso pues tenemos otra articulación parecida, que viene siendo la del hombro. Se caracteriza por ser de gran movimiento, y también casi todas estas articulaciones o todas estas articulaciones son de tipo sinovial. Sinovial, que quiere decir que tenemos una cavidad y tenemos una articulación engrosada a través de una cápsula articular, que viene siendo estos 4 ligamentos, o estos 3 y 4 ligamentos que les mencionaba. Entonces también los movimientos que permite hacer es flexión, extensión, abducción. También tenemos rotación y circunducción. Entonces esos movimientos son importantes a la hora de realizar la marcha, porque son los que determinan pues, el ciclo de marcha. Entonces, esa sería toda la explicación en cuanto a la articulación femoral, cómo está compuesto un poco del tema de huesos, cómo está compuesto un poco de ligamentos, cómo se entrelazan entre sí, a partir de dónde empiezan, y espero que les haya servido de gran ayuda.